Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 6. Han descubierto el Arca de la Alianza, el lugar donde cruzaron el Mar Rojo, los carros egipcios bajo sus aguas, las tablas originales de los 10 mandamientos, las anclas del barco de Pablo, y una lista de otras cosas. No, casi seguro que no. El canal History está repleto de documentales sobre tesoros enterrados, historias secretas, arqueología alternativa, ovnis y gigantes antiguos. La mayoría de estos programas son un entretenimiento más que una investigación seria. Casi nunca son el resultado de investigaciones a cargo de científicos especialistas. Los videos sobre la Biblia son una buena inversión para ganar dinero para la empresa. Por ejemplo, estos 3: Los secretos revelados de la Biblia, o El Éxodo decodificado, o Resurgir de la Atlántida, todos realizados por Simcha Jacobici. Él es periodista, no historiador. La mayoría de estos periodistas exploradores basan sus programas en simples especulaciones, presunciones y rumores sin aportar prueba verificable, pero que resultan muy atractivos para el público. Veamos algunos ejemplos extremos de autoproclamados expertos en arqueología bíblica. Puede que nunca haya oído el nombre de Ron Wyatt, pero si ha oído alguna vez la historia de que hay ruedas de carros y esqueletos de caballos bajo las aguas del Mar Rojo, o ha visto los mapas que muestran la verdadera ubicación del Sinaí en Arabia Saudí, o ha visto la foto de Durupinar que supuestamente es el Arca de Noé en Turquía, se habrá topado con los supuestos hallazgos de Wyatt. Ron Wyatt se autoproclamaba como el Indiana Jones de la arqueología bíblica. Sus carteles le incluían a menudo con un sombrero como el que llevaba Harrison Ford. Pero esto no es Hollywood, es la vida real. Indiana Jones sería considerado no un erudito, sino un traficante internacional de antigüedades robadas. Wyatt escapó a los cargos de tráfico ilegal, simplemente porque ni siquiera tenía artefactos en su equipaje. Esto se debe probablemente a que nunca encontró artefactos antiguos. Según él, Wyatt descubrió más cosas que las que podrían encontrar una docena de estudiosos en una docena de vidas. A ver, el Arca de la Alianza, el verdadero monte Sinaí en Jebel al-Laus, en Arabia Saudí, el lugar del terremoto de Coré, el verdadero lugar del cruce del Mar Rojo, un pilar construido por Salomón para conmemorar ese cruce, esqueletos de caballos y ruedas de carro bajo las aguas del Mar Rojo, la roca que Moisés golpeó para liberar el agua, el Arca de Noé en el sitio de Durupinar, la tumba de Noé, la casa de Noé, la tumba de la esposa de Noé, que contenía un tesoro de oro y joyas. Wyatt hizo cálculos de ingeniería, sin formación de ingeniero, y demostró la única manera en la que las pirámides pudieron haber sido construidas. Descubrió Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, las tablas originales de los 10 mandamientos, unidas con bisagras de oro, la espada de Goliat, el verdadero lugar de la crucifixión de Jesús, con agujeros en el suelo donde se erigieron las cruces, y un agujero donde se colocaron las 3 señales que se colgaron sobre las 3 cruces, e increíblemente, manchas de la sangre de Jesús en el Arca de la Alianza, que envió a los científicos. Y él reclamó: ellos demostraron que el ADN de la sangre era de un hombre que había nacido de una virgen. Ninguno de sus descubrimientos está respaldado por datos científicos. Ni los auténticos eruditos pensaron en él como algo más que un hombre en busca del arca perdida. Les refiero a Standish y Standish, Holy Relics or Revelation,
que echaron por tierra las afirmaciones de Wyatt y otros pseudoestudiosos. En cualquier caso, Wyatt abrió la cueva donde estaba escondida el Arca de la Alianza y tomó un video borroso, pero salió sin arca, ni foto del arca. Su explicación: bueno, no podíamos abrir la puerta porque eso dañaría los artefactos. Así que todo lo que el espectador puede ver en el video son unos tablones de madera y unas rocas. Él usaba palabrería científica, que es simplemente inventada. Por ejemplo, no existe ningún análisis de sangre que demuestre que alguien nació de una virgen. Cita mal a los expertos, los saca de contexto o directamente miente sobre los hallazgos. En el caso del Arca de Noé, del monte Sinaí, de Sodoma y Gomorra, trazó el mapa del lugar con un generador de frecuencia molecular. Pero el lector apenas sabrá que eso no es más que una palabra elegante para una varilla de adivinación. Afirma que desenterró un montón de madera petrificada, brea y sofisticados utensilios de hierro, pero no eran lo que afirmaba. Informó de que el gobierno turco creía su teoría sobre el Arca de Noé y que construiría un parque a su alrededor para los turistas, así como una gran autopista hasta el lugar. El gobierno turco responde que no sabe nada de todo eso. Wyatt fue un ejemplo asombroso de sesgo de confirmación, desechando cualquier prueba que no le respalda. Su hallazgo más famoso, el Arca de Noé, es, de hecho, una formación de basalto oblonga. Es una formación rocosa conocida. De hecho, hay otras que están cerca del emplazamiento de el arca. Supongo que el arca podría estar enterrada en Durupinar, pero nadie ha presentado pruebas reales. No importa el explorador, el lema siempre es el próximo año. Parece que fue uno más en la línea de descubridores de la verdadera arca, que incluye a Fernand Navarra y su viga de madera. Yo he tocado el Arca de Noé en 1980, y también el grupo de cineastas cristianos, como es típico, son cineastas, no arqueólogos, de Hong Kong en 2010. Una y otra vez debemos exigir: si han encontrado el arca, muéstranos el arca. Por su parte, los chinos ofrecieron al mundo un video de 2.5 minutos de una especie de estructura de madera. Se han mantenido firmes con su afirmación por años después. Todavía no hay arca. Wyatt siempre tenía una excusa para su ausencia de pruebas. El gobierno israelí ordenó que volviéramos a enterrar los objetos. Las fotos desaparecieron. Mis pruebas fueron confiscadas por la policía. Los terroristas nos robaron, y así sucesivamente. El lector debe reflexionar sobre lo que esto significa. En muchos de los ejemplos de Wyatt, sencillamente no hay pruebas más allá de lo que dijo haber visto. Esto significa que pruebas para sus hallazgos son más débiles que las que los círculos en los cultivos, donde al menos hay fotos aéreas claras y un montón de testimonios de testigos oculares que fueron a verlos. Si Wyatt encontró realmente la espada de Goliat, debería haber hecho lo que cualquier explorador serio hace: pasarla a expertos en armas históricas, a varios laboratorios para que comprobaran los metales, la edad del objeto, etc. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué cuando hubo un video que hablaba de esa espada no mostraron el artefacto real, sino que sustituyeron por uno que podría haberse parecido al que Wyatt dijo haber visto? Pero ¿dónde está el verdadero que encontró? En las conferencias, el anuncio era siempre el siguiente: nos estamos preparando para volver al lugar y necesitamos financiación. O, si duda, venga con nosotros y ayuda a excavar. O, algún gobierno está a punto de hacer un anuncio importante. Cuando la gente critica a Wyatt en Internet, sus amigos saltan en su defensa con un celo casi religioso.
Era un gran hombre. He leído a un defensor de él diciendo: acabo de regresar del verdadero sitio del monte de Sinaí en Jebel al-Laus. Debe ser el verdadero sitio. Todo lo confirma. A estos, por cierto, no mostraron datos que se opusieran a Jebel al-Laus, ni parecen ser personas con la formación necesaria para analizar críticamente las pruebas. Digo yo que, por supuesto, quizás Jebel al-Laus en Arabia sí sea el monte de Sinaí. No obstante, si Wyatt lo descubrió, fue por pura suerte. Tradicionalmente, las Biblias incluyen mapas en las páginas posteriores. Lamentablemente, los editores de Reina Valera o BTX cuarta edición tienen mapas que aparentemente proceden de Ron Wyatt, pero no veo dónde lo acreditan. Dice: las imágenes 1, 2, 3 y 4 muestran el lugar geográfico por donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Científicos y exploradores documentaron los hallazgos arqueológicos con cámaras robóticas submarinas, mostrando un campo de batalla bajo el agua, donde cientos de carros de guerra egipcios están esparcidos por el fondo del mar. La rueda del carro fotografiada y el coral que parece tener forma de eje están mal etiquetados como permanecen incrustados en los corales submarinos en el fondo del océano. Sencillamente, nada de eso es verdad. Toda esta nota es inexcusable para una Biblia de estudio. El año anterior a su muerte, Wyatt dio una entrevista titulada La batalla invisible. Ron Wyatt habla del por qué la mayoría de los eruditos y científicos no aceptan los descubrimientos. Nuestra traducción, véase el enlace más adelante. Como siempre, insistió mucho en su afirmación de que todo eso era una batalla espiritual, que él era el principal arqueólogo bíblico de la actualidad y que cualquiera que no estuviera de acuerdo con él era, del diablo. Aunque no lo mencionó en esta entrevista en particular, Wyatt creía en la doctrina de los adventistas del séptimo día, el espíritu de profecía. La doctrina indica que en el fin de los tiempos, Dios pueda dar una nueva revelación a su pueblo. Dijo: creo que fui el único que se ofreció en el momento en que Dios estaba preparado para revelar todas estas cosas. Este es el argumento falaz conocido como apelación al cielo, o técnicamente llamado argumentum ad coelum, que sé que esto es verdad porque Dios me dijo que era verdad, y si no estás de acuerdo conmigo, eres anti-Dios. En el caso de Wyatt, si un erudito cree que el arca está en un lugar distinto a Dur-Pinar o que la ley se dio en la península del Sinaí, no en la península arábiga, es porque Satanás los levantó para difundir mentiras. Y lo más irónico, estos otros lo hicieron por atención o por dinero. Por otro lado, Wyatt simplemente sabía en su mente dónde estaban las cosas. Wyatt era popular en algunos círculos adventistas, aunque los eruditos adventistas que conozco y creen en el espíritu de la profecía, más los adventistas Russell R. Standish y Colin D. Standish, que publicaron Holy Relics or Revelation, aparentemente consideran a Wyatt una vergüenza. También Wyatt hizo la afirmación espiritualmente inquietante de que mi opinión personal es que mi descubrimiento del Arca de la Alianza es la culminación de todo el plan de salvación. Apela oblicuamente a la doctrina del espíritu de profecía. Crea así un vínculo con algunos adventistas, mientras incomodando a los adventistas que tienen un juicio más sano. Observe cómo el argumento de Wyatt se saboteó a sí mismo. Afirmó que él podía encontrar estas cosas con ayuda celestial, porque es el fin de los tiempos, en el momento en que Dios estaba listo para revelar todas estas cosas. Pero espere, ¿estaba Dios preparado para revelar estas cosas al mundo? No, en absoluto.
solo a Wyatt y a un círculo de camaradas. Lógicamente, nuestra siguiente pregunta tiene que ser: ¿por qué Dios eligió revelar estos maravillosos hallazgos, pero no preservó la evidencia de su existencia? En lugar de esperar que confiemos en las palabras de Wyatt, de que los vio y descifró, para encontrar un paralelismo, históricamente Joseph Smith dijo: vi tablas de oro y finalmente las devolvió el ángel Moroni, pero las traduje al inglés como el Libro de Mormón y aquí está a la venta. Pero el caso de Wyatt sería como si Smith hubiera dicho: las traduje como el Libro de Mormón, las devolvió al ángel, pero la traducción del Libro de Mormón también se ha perdido. Pero no importa, les diré lo que decía. Al principio sugerí que la respuesta a ¿han descubierto el Arca de la Alianza, etcétera? Era casi seguro que no. Eso es porque supongo que es posible que Wyatt tropezara accidentalmente con el Arca de la Alianza en una pequeña cueva en las afueras de Jerusalén. Por cierto, regularmente se dice que el arca está en algún lugar u otro, y esto en sí mismo debería hacernos menos confiados. Afirman que el arca está en Inglaterra, en Jordania, en Sudáfrica, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto, el Vaticano, etc. La iglesia etíope la tiene supuestamente en una sala cerrada, pero no permiten que nadie la examine. Es bien posible que algún día se descubra, pero si lo es, se aplica la misma regla. No hable de posibles interpretaciones, ni de mitos, ni de rumores, ni de fotos perdidas. Muéstrenos el arca. Debido a las exageradas afirmaciones que hizo, Wyatt se quedó con dos y solo dos opciones. 1. Aunque no tenía formación de arqueología, Wyatt era enfermero. Ni en historia ni en ninguna de las ciencias relevantes y tampoco formación en lenguas antiguas. Aún así, el 100% de sus hallazgos provienen de la revelación de Dios, porque Wyatt es, en sus propias palabras, el único que se ofreció, y las afirmaciones contradictorias provienen de Satanás. O 2. Que no tenía ni siquiera los conocimientos de un aficionado a la arqueología, ni tampoco entendía ninguna de las lenguas antiguas, y de hecho, otros eruditos están realizando un trabajo creíble durante muchas décadas y aportando excelentes datos. En Turquía, actualmente están haciendo un enorme progreso en las ruinas de Éfeso, Hierápolis, Laodicea, Colosas. Que las pruebas de Wyatt no eran invisibles porque hubieran desaparecido, sino porque jamás existían. Que la creencia de que Satanás engaña a todos menos a mí es un juego peligroso. Bob Cornuke es un discípulo de Wyatt, como Eliseo heredando el manto de Elías. Cornuke ahora se llama el nuevo Indiana Jones de la arqueología. Su doctorado es de la no acreditada Louisiana Baptist University y no es un erudito de arqueología, como Holy Relics o Revelation demuestra ampliamente. Fue un documento de copiar y pegar, no una investigación a nivel doctorado. No importa, pues Cork descubrió las anclas del naufragio de Pablo en la isla de Malta. Véase Hechos capítulo 27, verso 40. Publicó sus hallazgos en El naufragio perdido de Pablo, 2005. O puede comprar el DVD. Como en muchos de estos documentales de historia, hay mucha charla, pero pocas anclas. Pero espere, parece que Cornuke ha vuelto a perder el Arca de la Alianza. Eso permite que está en una búsqueda para realmente encontrarla, pero tiene que comprar el video Búsqueda del Arca de la Alianza por $15. Un spoiler, está realmente en Etiopía, no en Jerusalén. La búsqueda del monte Sinaí, montaña de fuego, también está a la venta. En este video encuentra el altar del becerro de oro. No es altar, sino una pila de rocas.
Cornuck, al igual que otros en este ámbito, se acerca a los donantes a través de la psicología del fraude por afinidad, es decir, encuentra personas que comparten sus valores cristianos y las recluta para que financien su trabajo. Wyatt y Cornuck no son los únicos. En búsqueda de la arca perdida, busque en internet y verá decenas de teorías y fantasías. Una persona era Tom Croster en Elijah Rothschild and the Ark of the Covenant, Elías, los Rothschilds y el Arca del Pacto de 1983. Consiguió unir sus fotos del arca, que ya habían sido analizadas durante 4 décadas, una teoría de la conspiración sobre la familia Rothschild, y establecer una fecha de 1988 para la segunda venida. Y aparentemente crear su propia secta. También descubrió la Torre de Babel y, cómo no, el Arca de Noé. ¿Cómo saber si un supuesto arqueólogo es ilegítimo? No es una pregunta fácil. Por ejemplo, aunque muchos judíos y cristianos consideran que sus conclusiones son radicalmente escépticas, Israel Flinstein es un erudito altamente calificado y respetado. He aquí algunas ayudas para encontrar a los fraudulentos. Pregunte a un profesor del seminario. Busque en Google el nombre de la persona. Si la gente dice que no es que estemos en desacuerdo con fulano de tal, es que es un farsante. Entonces es importante saberlo. Si se busca en Google Ron Wyatt, se encontrarán 2 grupos de resultados. Wyatt fue un erudito maravilloso, piadoso y brillante, o Wyatt fue un fraude. Eso es una señal de alerta. Los expertos se apresuran a hablarle de cómo todos los demás son perezosos, perjuiciosos, engañados por Satanás. Se jactan de cuántos títulos universitarios tienen, aunque son imprecisos sobre dónde estudiaron, o se jactan de que al no tener formación formal no tienen perjuicios. Recaudan constantemente fondos para nuevos y asombrosos proyectos que, de una vez por todas, convencerán al mundo de que la Biblia es verdadera. Ya casi lo hemos conseguido, el año que viene. Anuncian sus descubrimientos en YouTube o en reuniones de la iglesia o en bestsellers, pero no en conferencias académicas o en revistas revisadas por colegas calificados. Por ejemplo, el American Journal of Archaeology. Permiten que solo los miembros de su equipo o las personas que están de acuerdo con ellos examinen sus hallazgos. En la vida real, la gente permite que estudiosos respetados y ajenos a sus proyectos examinen todos sus datos y los evalúen. Bob Cornuck y Ron Wyatt y Michael Root y Miles R. Jones, hace más adelante en el libro, forman parte de una tribu de personas que enseñan arqueología sin entenderla. No puedo adivinar cuál sería su motivación. Quizá Wyatt fuera sincero en su fe. Sin embargo, después se puede ver dónde acaban la mayoría de estos pseudoestudiosos, con acuerdos de producción televisiva, libros, videos, superventas y la admiración de la multitud. Resumen. La mayor parte del trabajo arqueológico es una labor ardua y aburrida. La gran mayoría de los arqueólogos nunca ven un artefacto que se menciona en la Biblia. Un ejemplo positivo de 1975 es el asombroso descubrimiento de un minúsculo sello de arcilla con el nombre Baruch, tal vez asociado a Jeremías. Pero si nos creemos los documentales de televisión, este tipo de cosas se descubren todos los días. Hay muchas afirmaciones sobre descubrimientos asombrosos. Muchas de ellas son creadas para vender libros o programas de televisión. Muchas de esas afirmaciones son anunciadas por personas sin formación en la materia, o manipulan a los verdaderos expertos para que digan cosas que hacen que los pseudoexpertos parezcan legítimos. La razón por la que los falsos descubrimientos parecen plausibles es porque algunos cristianos asumen que los medios de comunicación o la NASA o el gobierno siempre mienten sobre todo, y porque tienen un sesgo, como todos los creyentes, de aceptar cualquier cosa que parezca
probar que la Biblia es cierta. Los verdaderos descubrimientos arqueológicos no se encubren, pero se tarda años en analizar lo que significan, y los estudiosos legítimos pueden tener opiniones diferentes. Esto fue el capítulo 6. En el próximo capítulo daremos respuesta a la pregunta: ¿la NASA demostró la historicidad del día largo de Josué? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.